Buen día, voy a presentar el formulario de derivadas. Eh, en el tema pasado determinamos la derivada de una función empleando la regla de los 4 pasos y pudimos notar que puede ser un proceso sumamente largo y un tanto complicado en algunos casos. Por lo tanto, fue necesario crear fórmulas que nos permitieran derivar funciones de manera más sencilla y de esta forma obtener la derivada de estas funciones, dando como resultado a todo esto el siguiente formulario. Aquí muestro el formulario general para el cálculo de derivadas de funciones. En este formulario puedo mostrar desde fórmulas básicas para calcular derivadas de funciones básicas, valga la redundancia, y al igual que de funciones inversas, logarítmicas, trigonométricas y trascendentales, de orden trascendental. En esta sesión específicamente nos vamos a enfocar en las fórmulas básicas. Estas fórmulas básicas son muy importantes ya que estaremos trabajando con estas lo que resta del semestre y particularmente vienen en un examen de admisión que es para lo que estamos preparándonos como objetivo principal. En la primera fórmula podemos notar que existe, bueno, en la primera fórmula y en todas vamos a notar que existe una expresión en común que es el d sobre dx. En la primera fórmula lo podemos ver, en la segunda igual podemos apreciar d sobre dx, en la tercera fórmula igual, la fórmula me indica d sobre dx, pero ¿qué quiere decir esta expresión? ¿Qué significa? El significado de esta expresión significa la derivada de. Es decir, en la fórmula 1, si tengo la expresión d sobre dx, me estoy refiriendo a la derivada de la letra c, en donde c es una constante, llamemos una constante a cualquier número real, entero, ya sea positivo o negativo. Asimismo, en la número 2 tenemos la expresión d sobre dx, que significa la derivada justamente de la letra x que está a continuación de la letra d. Aquí refiriéndome a la letra x me refiero a una variable ya sea x, y o z. Asimismo, en la expresión o en la fórmula número 3, noto la expresión d sobre dx que, como ya mencioné, quiere decir la derivada de tres expresiones. En este caso, me está haciendo referencia a la derivada de u más la derivada de v menos la derivada de w. ¿Sale? Entonces, importante que recuerden lo que significa esta expresión d sobre dx. La derivada de una constante, de una variable x o de la expresión que marco o que se marca en paréntesis. Voy a pasar en esta siguiente diapositiva en donde nuevamente establezco la primera fórmula que está expresada en el formato d sobre dx, que es la derivada justamente de c, que marco aquí en rojo. Y esto quiere decir que es la derivada de una constante va a ser igual a 0. ¿Sale? Así como en la expresión o en la fórmula número 2 está la expresión la derivada de x de una variable va a ser igual a 1. En estas dos fórmulas básicas, pongo como ejemplo en la primera. Me dice que la derivada de una constante es igual a 0. El ejemplo que aquí marco, estoy derivando al número 8. Entonces establezco mi expresión común que es d sobre dx. Entre paréntesis pongo el 8, que significa la derivada de 8 en este caso va a ser igual a 0. O de cualquier número entero positivo o negativo, esto será igual a 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Hablando de la expresión número 2,
refiriéndome a la derivada de una variable x, me dice que va a ser siempre igual a 1. El ejemplo que aquí marco, igual lo dictamino con la expresión d sobre dx, entre paréntesis de una variable ya sea x, y o z, va a ser igual a 1. ¿Sale? Entonces ya tenemos las primeras dos expresiones básicas o fórmulas para derivar, que son muy importantes y son muy fáciles de aprender. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0 y la derivada de una variable x, ya sea x, y o z, va a ser igual a 1. La fórmula número 3 a continuación la explicaré en un ejemplo. En tanto, la regla número 4, igual marco la expresión la derivada de un producto que es C por B, que aquí marco en rojo. Al referirme a un producto, me dice que la derivada de este producto va a ser igual a multiplicar la constante por la derivada del segundo término, que en este caso es V. El ejemplo para que quede más clara esta fórmula, lo marco aquí enseguida, en donde tengo que calcular la derivada de 8x. Y lo pongo entre paréntesis, va a ser igual al multiplicar el coeficiente, que en este caso es 8, lo saco de la expresión de d sobre dx, que significa la derivada del segundo término, que en este caso es x, y lo pongo en formato de la fórmula número 4, que en este caso me indica multiplicar el coeficiente por la derivada del segundo término, que en este caso el segundo término es x. Y dijimos que la derivada de x va a ser 1. Entonces, al multiplicar el término 8 por 1, va a ser 8. Entonces, la derivada de 8x tengo que va a ser el resultado 8. A continuación, tengo la fórmula número 8, que se refiere a la derivada de una variable elevada a la n potencias. Entonces, para referirme a sacarla o a obtener la derivada de una expresión elevada a una potencia, me dice que tengo que, primer paso, multiplicar el término exponencial, que en este caso es n, por la variable x. Y entonces restarle al término exponencial menos una unidad. ¿Sale? Entonces multiplicamos el término exponencial, que es n, por la variable elevada a la potencia, que es x a la n menos 1. Este es el formato de la regla número 8. Como ejemplo más claro, voy a derivar las siguientes dos expresiones. La primera es derivar x al cubo. Para obtener la derivada me dice que tengo que multiplicar el término exponencial, que en este caso es 3, por la variable elevada a su término exponencial, que es x al cubo, y al término exponencial le voy a restar menos 1, y esto me dará un resultado de 3x al cuadrado, lo cual quiere decir que la derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado. En el segundo ejemplo que aquí enuncio, quiero obtener la derivada de x a la menos 5, de la expresión x a la menos 5. Está en el mismo formato de la regla o la fórmula número 8, en donde tengo una variable elevada a una potencia. Entonces, para obtener la derivada de esta pequeña expresión o de esta función, procedo a poner el formato: multiplicar el término exponencial, que es menos 5, multiplicarlo por la variable x a la elevada a su potencia, que es menos 5, y restarle menos 1, menos una unidad, para así obtener el resultado
de menos 5x a la menos 6. ¿Sale? Porque aquí ya solamente los términos exponenciales los resto. Menos 5 menos 1 va a ser igual a menos 6. ¿Sale? Entonces así dictamino que la derivada de x a la menos 5 va a ser igual a menos 5x a la menos 6, que marco aquí en azul, el resultado de la derivada de la expresión.